Damos gracias al Señor una vez más que nos permite estar compartiendo este tiempo, compartiendo la palabra. ¿Se escucha bien en el fondo? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien, bien. Estamos en este mes de septiembre, especialmente, compartiendo la importancia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es siempre algo vivo y es real. No es leer una letra muerta, sino que es realmente algo que se tiene que vivir. Se tiene que vivir. Dentro de lo que hemos estado meditando y escuchando y en las predicaciones, se ha hablado de la importancia de la palabra, se ha dicho la importancia de tener este tiempo íntimo con Dios en la lectura de la palabra. Y hoy vamos a estar compartiendo algo que la misma Biblia nos proclama que es la palabra y que el apóstol Juan, el discípulo Juan, tomó de lo que escuchó, de lo que vio de su maestro, de ser testigo de estar con Jesucristo, esto mismo que es la palabra. Saben que cuando empieza el capítulo 1, les voy a invitar que lo busquen, el capítulo 1 de Juan. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 4. Después vamos a leer del 14 al 16. Creo que lo tenemos acá. Juan 1, del 1 al 4 primero. Y dice, en el principio era el Verbo. Los que tienen Reina Valera por ahí van a ver verbo con B corta mayúscula, ¿sí? B corta mayúscula. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Después pasamos al versículo 14 al 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Había impactado tanto la palabra y el testimonio de Jesús en la vida del apóstol Juan, que él escribió, y lo primero que hizo al escribir el Evangelio es poner el lugar de Jesucristo en el lugar que le correspondía. Imagínense que en la iglesia primitiva, todo esto era algo nuevo. Ellos venían trayendo tradición del pueblo hebreo, de entender lo que ellos compartían justamente de tantos años de tradición. Y Juan dice, el verbo, mayúscula, era con Dios y el verbo era Dios, Dios, Jesucristo, Dios. Y dice, y Él estaba desde el principio estuvo. Y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense en que después va desarrollando, yo corté un trozo del pasaje, pero en el versículo 14 hace la gran afirmación. Muchos comentaristas bíblicos dicen que el versículo 14 es un poco uno de las grandes perlas y que resume lo que Juan quiso decir en este Evangelio. Resume diciendo, justamente, y aquel verbo, palabra, en otras versiones pueden encontrar verbo o palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Esta afirmación que hace Juan es una de las cosas más maravillosas que podemos tener en la palabra. Esta palabra que empieza diciendo, esta palabra que creó al mundo, esta palabra que es sorprendente, esta palabra que ha estado desde el principio y que por la palabra fue hecho todo lo que fue hecho, o sea, toda la creación, todo lo que vemos, y dice, y esa palabra fue hecha carne, fue hecha hombre y habitó entre nosotros.
dice, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. O sea, él está diciendo, yo fui testigo de lo que esta palabra, este verbo, Dios hecho carne, habitó entre nosotros y estuvo entre nosotros. De pronto, claro, para lo que era el contexto, tanto griego como hebreo, era una cosa tremenda estas palabras. Por eso justamente este libro de Juan está escrito a las personas que descreían esto. Y esta era una gran novedad, totalmente sorprendente, que Dios pudiera y estuviera dispuesto a llegar a ser una persona humana, que estuviera dispuesto a ser una persona humana y entrar en la vida como nosotros vivimos. Es como que la eternidad pudiera aparecer en un poquito tiempo y que el Creador pudiera aparecer en la creación por un poquito tiempo, de tal manera que los ojos humanos pudieran ver a Jesucristo. Lo que Juan dice en la palabra es que se hizo carne. Hay una palabra que se traduce, que es sarx, S-A-R-X, que es la misma palabra que usa Pablo cuando una y otra vez describe lo que él llama la carne, la lucha contra la carne, la naturaleza humana en toda la debilidad y en todo lo que la proporción del pecado también puede hacer. O sea, estaba Jesucristo siendo hombre en la misma carnalidad que cualquiera de nosotros. Claro, después que muere Jesucristo hay como una corriente dentro de la iglesia primitiva que decía, no puede ser esto así. Y entonces había un grupo de personas que descreían que realmente Jesucristo pudiera ser hecho hombre. Estas personas mantenían que Jesús de hecho era como un fantasma, como un espíritu, que su cuerpo humano no era real y que no podía ni sentir ni hambre, ni cansancio, ni tristeza, ni dolor. Y Juan, ya un poquito más anciano y grande, pone otra vez, escribiendo en su carta en 1 Juan capítulo 4, el versículo 2, dice, en esto se conoce que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Chao. O sea, Pablo confronta esta idea diciendo, aquel que está diciendo que Jesucristo no fue hecho hombre, está siendo contrario a Dios. Fíjense en el énfasis que le pone Juan en esto. Y es verdad, muchas veces nos sentimos tentados a decir, bueno, Jesucristo fue hecho carne, pero no sintió, claro, nos cuesta entender esta realidad. Pero Él entró a la creación siendo humano y Él vivió, y como dice Hebreos, Él tuvo las mismas aflicciones, las mismas tentaciones, los mismos padecimientos que cualquiera de nosotros. A ver, ¿por qué es este énfasis tan grande? Para que entendamos que Jesucristo vivió nuestra existencia. Y Él entiende a la perfección lo que nos pasa. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en dificultades, cuando estamos al borde de la muerte, cuando estamos alegres, cuando estamos en fiesta. Él mismo vivió este cuerpo que nosotros hoy tenemos. En Jesús podemos ver justamente ese poder creador de Dios asumiendo esta plena humanidad. En Jesús vemos a Dios viviendo una vida humana como cualquier persona. Y podríamos decir que nos mostró cómo viviría Dios en esta vida que tenemos hoy. Y también podríamos decir que mostró cómo viviría Dios la vida que hoy tenemos y por tanto que Jesús nos ha mostrado cómo quiere que vivamos nosotros. ¿Se entiende? Él fue hecho carne para que también nosotros tomemos ejemplo de cómo Él vivió. Y Él padeció todo lo que humanamente cualquier persona pudiera haber padecido. Él fue hecho humano y en esa humanidad nos mostró con su humildad
la manera de vivir. Y es la que nosotros hoy tenemos que tomar como este gran ejemplo. Y dice Juan, en este versículo 14, hay 3 palabras que son poderosas. Fíjense. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Fíjense que él podría haber puesto cualquier otra palabra, pero vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios, como diciendo, vimos la gloria de que el Padre puso en este su único Hijo, Jesucristo. Y aclara, lleno de gracia y verdad. Hay 3 palabras que acá, a lo largo del Evangelio de Juan, lo podemos ir viendo y muchas veces. Gloria, verdad y gracia. Y gracia. Cuando uno ve esta palabra verdad, es una palabra que a lo largo es llamativo, cuando uno empieza a ver bíblicamente qué es la verdad, qué significa la verdad. ¿Se acuerdan que el Señor mismo dijo, yo soy la verdad, camino y la vida? 235 veces aparece la palabra verdad a lo largo de toda la Biblia. 235. ¿Saben cuántas veces aparece en el Evangelio de Juan? 25. 25 veces Juan escribe y transcribe dichos de Jesucristo diciendo que Él es la verdad. Y cuando uno habla de la verdad, es esa cosa cierta, esa cosa que por más que la miremos de acá, de allá, de allá, sigue siendo lo justo, lo cierto, es lo auténtico, es lo seguro, es eso que no va a cambiar. Y ahora podemos decir, Jesucristo es lo seguro, Jesucristo es lo cierto, Jesucristo es lo auténtico, Jesucristo es aquello que no va a cambiar. Por eso es que cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad en Juan, ¿se acuerdan de los yo soy de Jesús? En Juan 14:6, Él está afirmando que al ver a Jesucristo, la gente podía encontrar la verdad. Vieron que yo creo que se han escrito millones de libros hablando de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios hecha hombre, Jesucristo, Dios, Él diciendo que es la verdad. Y es más, Juan miraba a Jesucristo decir, así como es Dios, Jesús no vino para hablar de Dios, sino para mostrar cómo es Dios, para que la persona más sencilla pudiera conocerle tan íntimamente. Esto era una realidad. Ellos estaban viviendo en un contexto en que todo era leyes, todo había que cumplir cosas y si cumplía esto tenías que cuidarte. Y los fariseos y los escribas y ellos transmitían esa carga tan pesada de la obediencia a una ley que era interminable. Y cuando Jesucristo dice, yo soy la verdad, Él estaba mostrando que justamente en Él se podía llegar al corazón íntimamente de Dios. Jesucristo les dijo a sus discípulos que si le seguían, conocerían la verdad. Juan 8:31. No solamente conocerle, sino seguirle, sino estar con Él. Y esto quería decir caminar con Jesús, que era la palabra cierta, caminar con Jesús, que era la auténtica verdad. Y muchas veces se sigue hablando en el Evangelio de Juan, dice en Juan 14:17, nos ha dejado su Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Cuando Jesús empieza a despedirse de los discípulos, dice, bueno, pero yo le voy a dejar mi Espíritu, el Espíritu Santo, que Él los va a conducir a la verdad. Y su Espíritu es el Espíritu de la verdad. No se limitó justamente a dejar reglas y reglas, sino que le enseñó a los discípulos a que conozcan a Jesucristo, que le conozcan a Él por medio del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Y esto es algo que es para nosotros hoy. ¿Vieron cuánto muchas veces uno dice, bueno, pero estoy en este problema, tengo esto, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Bueno, clamá, buscá, porque el Espíritu Santo te va a estar guiando. Es promesa.
Buscá, guíate por el Espíritu Santo. Fíjate que realmente Dios está interesado en caminar con vos, acompañarte en tu camino. Y Él nos va a guiar a poder decidir esas cosas que muchas veces nos pesan. La verdad, se puede hablar muchísimo de la verdad. Otra de las palabras que habla es la gloria. Fíjense que también cuando Juan empieza a escribir, el primer milagro que pone de Jesús es, ¿se acuerdan de Jesús en las bodas de Caná de Galilea? Y en aquel momento describe todo lo que había pasado y termina diciendo, y todo esto lo hizo para que se glorifique en Jesucristo la gloria del Padre. O sea, Juan estaba atento a esto que Jesús estaba haciendo en medio de ellos y entendía que realmente la gloria era algo que también estábamos recibiendo nosotros como hijos, como humanos, como creyentes, como personas que recibimos a Jesucristo como Señor, también podemos estar viviendo en esta gloria que viene del Padre. Fíjense en que hay un pasaje, Juan, lo voy a leer yo, no sé si se lo pasé, no importa. Juan capítulo 17, los versículos 3 y 4 primero, cuando Jesús ora por los discípulos, dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Jesucristo está diciendo, yo, Padre, te he glorificado acá, en la tierra. Y después, poquito más adelante, los versículos 22 al 23, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense en que Jesucristo está diciendo, bueno, yo te he glorificado y esta gloria, versículo 12, que me diste, yo se las he dado, se las pasé a los que creen en mí, para que sean uno y para que podamos ahora ser parte de la gloria de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros, por la gracia de Dios, entrando a poder tener acceso a vivir de esa gloria. Por eso es que Juan, cuando leímos en el capítulo 1, dice que de Él tomamos plenitud, tomando todos gracia sobre gracia. De Él tomamos de esa plenitud, de esa gloria, y podemos entrar a vivir en esta gracia de Dios. La venida de Jesús es la venida de la gloria a cada uno de sus hijos. La venida de Jesús es que nosotros podamos tener acceso a esa gloria del Padre. Es realmente hermoso cómo el Espíritu Santo ilumina a Juan en esta realidad de que la palabra es hecha carne. Ahora, yo pensaba en esto. Hace muchos años, había un libro que decía, un autor, la Biblia es el manual del fabricante. Y cuando uno dice, bueno, somos diseño de Dios, somos imagen de Dios, somos hechos a su imagen y tenemos un propósito de Dios. Ahora, yo cuando empiezo a escaparme de ese camino que Dios pensó para mí, es donde empiezo a tener todos mis fracasos, mis vergüenzas, mis ataduras, mis enfermedades y qué sé yo, cuántas cosas más. Cuando nos alejamos de ese diseño de Dios. Ahora, yo por más que quiera, no puedo hacer un cubito dentro de un horno, ni puedo cocinar una pizza dentro de un freezer, ¿se entiende? Entonces, le damos la vuelta a un montón de cosas cuando la palabra, cuando Jesucristo es quien nos dice, venid a mí, venid, que yo soy la solución, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y esto es tan importante, porque muchas veces perdemos años y años recurriendo a qué sé yo, cuántas cosas con nuestros problemas y nuestras cuestiones, y no vamos a aquel que tiene la vida, a Jesucristo. Estamos bombardeados en este tiempo de soluciones rápidas e inmediatas, porque todo tiene que ser así. Entonces uno te ofrece, vení que yo te voy a sacar esto, y son todas cosas que lo único que hacen son artimaña del enemigo para que entremos justamente en desobediencia con Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos que Jesucristo es la palabra hecha carne y que en Él podemos ir confiados, porque Él ya vivió lo que nosotros estamos pasando y Él sabe tu dolor, Él conoce, pero lo más hondo como cualquier otra persona, exactamente por qué pensás de esta manera, por qué seguís en esa cuestión y no salís. El Señor lo sabe, pero también Él sabe cómo darte la solución, porque Él es el camino. Porque Él es el camino. Y Él lo va a hacer con gracia, con verdad y con gloria. Cuando hablamos de gracia es algo inmerecido. Sí, por más que yo quiera algo y realmente, bueno, no puedo alcanzarlo. Dios se hizo hombre para que en la gracia, en el amor, en la misericordia, nosotros hoy pudiéramos tener este regalo precioso de poder ir al Padre por Jesucristo. Jesús es la palabra, hecha hombre. Jesús nos mostró cómo quiere Dios que vivamos una vida en la gracia de Dios, que vivamos una vida no en la falsedad, no en la hipocresía, no en algo que se cae, sino en la verdad de Jesucristo. Y que podamos vivir una vida en la gloria de Dios. Esa gloria que habitó en Jesucristo y que nosotros, sus hijos, ahora tenemos acceso al Padre en esa gloria. La pregunta del millón, y con esto termino. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por lo menos yo encontré 48 pasajes bíblicos desde el Antiguo Testamento hasta el final, en donde Dios dice, si obedeces mi palabra, sigue diciendo, traeré bendición, traeré sanidad, traeré esto. Si obedeces mi palabra, y la palabra obediencia no puede estar alejada de la palabra de Dios, de Jesucristo. Si creemos en la palabra, tenemos que obedecerla. Si creemos en la palabra, es para nosotros, no para otro. ¿Cómo me puedo hacer el indiferente? Si yo tengo el manual y me dice, mirá, esta es la manera, hace esto primero, fíjate esto, tené cuidado con aquello, fíjate que te puede estar pasando esto, ¿por qué me voy a resistir a hacer otra cosa? Siempre me sale mal. Por eso es que tan importante es la obediencia a esta palabra encarnada. Y quiero leer 3 pasajes muy simples, hay muchos más, se lo puedo asegurar, y más en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, 15, dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjense, palabra, obediencia, amor. Y es que es la única manera. Si yo no amo a Jesucristo, por más que le conozca, por más que entienda y que me sé de memoria la Biblia, si yo no lo amo y no entiendo que mi vida está sujeta a Él y que mi vida tiene que estar sujeta a Él, tengo que obedecerle. Por eso es que lo primero que dice Jesús es, amame, amame, y la obediencia viene. Ese amor a Jesucristo es el que entrega mi obediencia a Él. Pero se da en nuestras relaciones también. Cuando un hijo obedece a su papá, lo hace por amor, porque lo quiere, porque entiende, porque sabe que es lo mejor. Lo mismo nos pasa con Jesucristo. Si amamos a Jesucristo, podemos ir a Él. Otro versículo, Juan 14, 23, un poquito más adelante. Hablando en una contestación, Jesús le contesta, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Fíjense, esto es tan importante. Si me amás, me vas a obedecer. Y le agrega,
lo que había dicho en el versículo 15. Y mi Padre lo amará y haremos en él morada. Estaremos juntos, morando, viviendo en tu corazón. Por eso es tan importante la obediencia. La obediencia es una palabra totalmente desmerecida en este tiempo. Somos todos rebeldes por naturaleza. Y la sociedad que te dice, rebelate. ¿Qué te dicen? Vos rebelate, no importa. Rebelate y rebelate. Y Dios te dice, pero me tenés que amar y me tenés que obedecer para que podamos habitar en tu corazón. La rebeldía nos echás. ¿Se acuerdan cuando acá hizo ese pequeño gráfico Antonella? Tu rebeldía te aleja de Dios. Y nos quedamos mirándote como diciendo, uy, ¿por qué no podemos estar bendiciendo tu vida? ¿Por qué no nos amás, no nos obedeces? Y otro pasaje, en 1 Juan capítulo 2, también Juan. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de los que le obedecen su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Este pasaje resume todo lo que estuvimos hablando y tiene este sentido. Dice, ¿cómo sabemos? Ya Juan, anciano, escribiendo, dice, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Porque le amamos y le obedecemos. Ahora, le está diciendo, si yo digo que lo conozco y no le obedezco, soy un mentiroso. Si yo digo que le amo y no lo obedezco, no, hay una incongruencia total. Dice, es un mentiroso y no tiene la verdad. Otra vez, esta palabra, la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente, dice Juan, en la vida de los que obedecen su palabra. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él y que Él permanece en nosotros y que Él vive en nosotros. Amén. Hermanos, yo les dejo una inquietud muy simple. Si es difícil, pero bueno, si ustedes tuvieran que decir del 1 al 10, ¿qué tan obediente soy a la palabra? Pero sé que me dijo el Señor, mirá, esto es importante, buscame. ¿Qué tan obediente soy? ¿Me levanto diciendo, Señor, hoy anhelo conocer qué tenés de nuevo para mí? ¿O sigo con mi ritmo, sigo con las mías y lo único que hago es encerrarme y nunca vivir en esa plenitud de Cristo? Nunca ver esa gloria de Cristo. Nunca poder afirmarme en cosas verdaderas como Jesucristo que no se mueven. Por eso es que la palabra es tan importante. Y por eso es que tantas veces Dios le dijo a su pueblo, y nos dice a nosotros ahora, lo dijo y lo seguirá diciendo, si me aman, obedezcan mi palabra. Yo estoy hablando para que obedezcan mi palabra. ¿Por qué? Porque la obediencia a la palabra trae bendición, trae liberación, trae vida nueva, trae una visión nueva que Dios puede darnos a nosotros. ¿Cómo perdernos este regalo de Dios? Esta palabra, esta realidad que Dios nos quiere dar día a día. Por eso es que rescato esto que dijimos al principio. Si Jesús se hizo hombre, es para que nosotros pudiéramos aprender cómo vivir una vida en plenitud. Porque Él fue hombre. Sí, era Dios, sí, pero también padeció como nosotros. Y en Jesucristo podemos tomar este ejemplo de vida, siendo manso, obediente al Padre, orando y haciendo todo por amor a nosotros. ¿Oramos? Yo, Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra una vez más es clara para nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque una vez más, Señor, tú nos adviertes, nos pones, Señor, en nuestros corazones este deseo, esta necesidad de obedecerte, Señor, porque tú eres Dios.
y porque tú eres la palabra hecha carne, una palabra que habitó entre nosotros. Yo te doy gracias, Padre, porque en ti podemos encontrar, Señor, esa realidad, esa verdad, esa gloria, Señor, esa gracia que estamos necesitando día a día. Gracias, Padre, porque podemos ir a ti confiados, sabiendo, Padre, que todo lo que nos pasa ya lo conoces. Yo te doy gracias, Padre, porque podemos ir a ti confiados, y en esta mañana yo te pido que estés mirando cada uno de nuestros corazones, nuestros miedos, nuestras dificultades, nuestras alegrías, para que, Señor, podamos ver en ti tu gloria. Oh Señor, yo te doy gracias porque tu palabra nos sigue desafiando a crecer en el conocimiento y a crecer también en la obediencia a esta palabra. Una obediencia que se desprende del amor que tenemos a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque una vez más, Señor, tu palabra es fiel y verdadera y en ella nos podemos afirmar. En el nombre de Jesús, te alabamos y te lo pedimos juntos. Amén.